Hola, hola, namaste. Bienvenidos a mi canal. Espero tengas un día maravilloso, lleno de abundancia, éxito, evolución, mucha energía. Gracias por conectar el día de hoy. Por supuesto, allí activa la campanita para que recibas notificaciones de mis consejos, también de mis clases de yoga. El día de hoy vamos a hablar de cómo transmutar las energías sexuales. Cuando hablamos de sexualidad, por supuesto, estamos hablando de esa energía femenina, masculina, que se une en un acto de amor, en un acto también, por supuesto, para atraer a un ser nuevo, a un ser vivo a este planeta. Lo podemos ver en todos lados, todas las especies animales, también vegetales. Así que la sexualidad es universal, es una energía y debemos aprovecharla porque es una energía creativa, es una energía creadora. Nosotros estamos creando con la sexualidad, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psíquico, a nivel mental. Entonces, ¿cómo aprovechar estas energías? Bueno, primeramente tenemos que hablar de esos 7 centros energéticos que tenemos en el cuerpo, llamados chakras. Esos primeros 3 chakras que nosotros tenemos están asociados a la sexualidad, están asociados también a la supervivencia. Recordemos que también la sexualidad, si no hubiese sexo, sencillamente no estaríamos aquí como especie humana. Entonces, también por un tema de supervivencia, necesitamos tener relaciones sexuales, unión sexual. Entonces, estos primeros 3 chakras, Muladhara Chakra, Svadhisthana Chakra y Manipura Chakra, los chakras asociados a la sexualidad y a la supervivencia, son energías que debemos saber manejar y poder ascenderlas hacia el cuarto, quinto, sexto y séptimo chakra, que son los 4 chakras de arriba asociados con la energía, asociados con la espiritualidad. Entonces, básicamente, para poder transmutar esa energía sexual, nosotros debemos llevar esa energía sexual a un siguiente nivel, que es al nivel espiritual. Básicamente, cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, y esto ya viene enseñado desde que somos muy jóvenes, sobre todo adolescentes, el sistema nos ha enseñado que nosotros debemos tener relaciones sexuales promedio 2 veces por semana. Esto también como un interés, ¿no?, de los gobiernos y del sistema de que sencillamente reproduzcamos la especie, ya que ellos necesitan tener una población trabajadora. Pero si realmente lo vemos del aspecto espiritual, la sexualidad es la unión de 2 energías y esas energías, para poderlas transmutar, para que realmente la energía pueda fluir y podamos aprovecharla en niveles mucho más superiores, nosotros debemos hacer de la sexualidad un ritual, una ceremonia. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a unirnos con la mujer o con el hombre, nosotros debemos básicamente convertir ese lugar en donde se va a dar el acto en un acto meramente energético. Eso lo podemos lograr con música, música suave, olores agradables, luz tenue. También hay que involucrar aquí el tema de la respiración, ya que es importante que cuando estas 2 energías se unan, estas 2 energías no estén bajo estados de ansiedad, de estrés, de angustia. Muchas veces la sexualidad la relacionamos con tener el acto para quedar luego relajados y en realidad no funciona así. La sexualidad en realidad funciona de que el acto en sí se eleve la energía y más bien terminemos mucho más energizados, mucho más creativos, con una potencia mucho más fuerte a nivel físico y psíquico. Entonces, básicamente, cuando hacemos este acto, lo que tenemos que hacer es la música, los olores, también el acto de la respiración, el acto del contacto físico, llevar mucho más ralentizado el tema y esto, por ende, si lo hacemos de esta forma, nos va a traer mucho más beneficios en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Qué significa? Que este acto espiritual que va a llenarnos de energía femenina y masculina, porque es un intercambio de energía, en nuestro diario vivir vamos a ser personas mucho más creativas, mucho más dinámicas, con muy buen humor y por supuesto con niveles de ansiedad y de estrés mucho más bajos.
Entonces la energía sexual, que es una energía creativa, que es una energía de imaginación, que es una energía psíquica, esto nos va a ayudar a transmutar las energías del diario vivir y también nuestras relaciones interpersonales, no solamente con nuestra pareja, sino con nuestra familia y con nuestro entorno. Entonces, me gustaría saber si has puesto en práctica, por ejemplo, el llamado sexo tántrico o sexo oceánico, estas formas de encuentros sexuales meditativos que nos van a ayudar a elevar esa energía. Me gustaría saber acá en los comentarios si has practicado, si has tenido alguna experiencia como esta. Una técnica que es infalible para transmutar la energía es indudablemente lo que les comentaba del tema de la respiración. Nosotros practicando, por ejemplo, en la mañana, inhalando profundo, inhalando área abdominal, luego pulmones y reteniendo el aire lo máximo posible, eso va a hacer que la energía sexual vaya subiendo desde los canales de los chakras del primero, segundo y tercer chakra y que la vayamos ascendiendo poco a poco. Esto también va a permitir que los niveles de ansiedad y de estrés bajen y evidentemente esto nos va a quitar esas ganas, digamos, básicas, instintivas de tener sexo. El sexo, la sexualidad debe ser un encuentro que nace evidentemente de las dos personas, pero no es un acto arrastrado por el impulso. Eh, pudiera darse el hecho de que una persona, por ejemplo, de 20, 25 años, por el tema hormonal y por el tema de la edad, sea una sexualidad un poco más desenfrenada, mucho más impulsiva, mucho más carnal. Pero si esto ocurre, por ejemplo, teniendo 35, 40, 45 años, allí ya hay un tema de ansiedad, de estrés que debe ser manejado y una vez que se maneja, entonces esta sexualidad es una sexualidad que va a fluir y que se va a dar de forma mucho más natural, de forma mucho más limpia, con una energía mucho más elevada, más conectada. Y esto es lo que va a permitir también que utilizando esta energía de forma correcta, entonces le demos la utilidad en el diario vivir y en el resto de las actividades que tengamos. Por ejemplo, las personas que tienen 40, 45 años, inclusive de los 35, estas personas han reportado, muchas personas de éxito en su vida profesional, lo que cuentan es que su vida comenzó a cambiar precisamente desde el momento en que cambiaron totalmente los paradigmas relacionados con el tema sexual. Entonces, si nosotros prestamos especial atención a esta energía creativa y le damos la utilidad correcta, definitivamente va a producir cambios en el resto de las actividades que tengamos, incluyendo nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, porque la energía sexual finalmente es una energía creativa que no solamente está relacionada con el acto de procrear o con el acto de solamente satisfacer nuestros sentidos sexuales. Así que gracias por conectar el día de hoy. No se pierdan este video, cómo evitar personas tóxicas en la vida y nos vemos en ese siguiente video. Namaste.